tarde y muchísimas gracias por el interés y por querer conocer sobre el trabajo. Mira, el libro se titula Paraíso Mágico y Natural, como una pregunta, Historia y Memorias de la Represión Política en el Bolsón, 1974-2012. El libro es el resultado en realidad de mi tesis doctoral. Yo soy socióloga, hice mi licenciatura en la UBA y el doctorado lo pude hacer en La Plata, gracias a becas del CONICET. Aprovecho también cada oportunidad para reivindicar el sistema de ciencia y técnica de nuestro país y que está atravesando un momento también tan complicado, ¿no? Las universidades públicas. Pude hacer la investigación durante 7 años, entre 2011 y 2017, y esa tesis que fue defendida en 2017 hoy tiene este formato de libro, y la idea es justamente que pueda ser accesible para la comunidad en general, más allá del ámbito académico. El trabajo surgió en realidad a raíz del año 2009, cuando se conoció acá en la localidad del Bolsón. Es una localidad en donde siempre se dijo que acá la dictadura no se había sentido tanto, ¿no? O que había pasado poco, que no había sido para tanto. Esa versión, que es la versión oficial, es la que siempre un poco me hizo ruido en lo personal y seguramente a varias personas también. Y en el año 2009 tuvimos la oportunidad como comunidad de conocer la muestra itinerante del Banco Nación, de la Comisión de Memoria del Banco Nación, que hizo en homenaje a sus trabajadores y trabajadoras desaparecidos. Y en ese año trajeron la muestra acá al Bolsón porque justamente ahí nos enteramos que uno de esos trabajadores, Julio César Schwartz, había sido secuestrado acá en la localidad, el 1 de abril del 78. Hasta ese momento la comunidad no conocía esa historia, así públicamente me refiero, ¿no? Como parte de la historia oficial del pueblo. Obviamente a partir de ahí un montón de gente, empezamos a hablar de este tema y resultó ser que en realidad un montón de gente lo había conocido y había sabido de la historia. Lo que pasa es que no se había hablado durante más de 3 décadas. Lo que empezó a pasar, justamente cuando empecé a reconstruir esta historia del caso de Schwartz, en realidad empezó a pasar lo que sucede siempre que uno empieza a tirar de un hilo, ¿no? Y empieza a aparecer una trama de silenciamientos y historias que no se conocían, que habían sido ocultadas de alguna manera, silenciadas, y que tenían que ver con una historia represiva bastante importante, que no solamente tuvo lugar durante la dictadura, sino incluso previo a la dictadura, ¿no? También eso es algo que es una apuesta de los estudios de historia reciente, justamente tomar por supuesto el 24 de marzo del 76 como la bisagra que fue, pero no comenzar en la historia a contar, la historia del terrorismo de Estado desde esa fecha en particular, sino desde lo que estaba ocurriendo previamente, ¿no? Con la AAA, con los grupos parapoliciales, paramilitares y demás, que acá en la comarca también tuvieron incidencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso el libro empieza en el 74, porque cuando empecé a reconstruir esta historia, sobre todo encontré en esos años lo que tuvo que ver con el llamado Plan de Salud, que fue una política del gobierno peronista de Mario Franco, muy progresista, muy trascendental en cuanto a la calidad, en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las distintas poblaciones de la provincia, que tuvo que ver con la mejoría de un plan del sistema sanitario a nivel provincial público, a nivel provincial, y por supuesto también tuvo su incidencia acá en el Hospital del Bolsón. Por un lado eso fue cualitativamente notable, la mejoría a nivel de la población, y a la vez esto tuvo sus reacciones importantes en distintos puntos de la provincia, incluso desde la propia policía provincial, desde el propio gobierno también, ¿no? Mientras por un lado se impulsaba esta política, a la vez desde la propia jefatura de policía, este plan de salud era considerado, como le llamó el jefe de policía de ese momento, que era Benigno Ardanaz, el caballo de Troya de la subversión en Río Negro, porque supuso la llegada de un montón de profesionales jóvenes que habían sido formados en paradigmas progresistas y de atención de la salud, que empezaron a ser vistos como una amenaza, sobre todo al statu quo, ¿no? A las relaciones de poder establecidas. Y estas persecuciones se dieron en las grandes ciudades. En Bariloche fue muy notable todo lo que ocurrió en el hospital, y en el Bolsón también, y esto no se conocía, esta historia no era algo de lo que se hablara, ¿no?
Entonces, bueno, el trabajo empieza reconstruyendo esa historia y los vínculos que se fueron generando incluso con toda la población que fue llegando en aquellos años también a la zona, porque también coincide con con la promoción de la localidad como destino turístico desde los estamentos oficiales. Entonces es en esos años en donde se empieza a construir esta imagen del paraíso mágico y natural, o el eslogan que digamos como eslogan turístico quiere decir, y esa promoción atrajo también gente joven que se estaba yendo de las grandes ciudades, que estaba buscando nuevos horizontes de donde desarrollar sus proyectos de vida, y al principio estos jóvenes fueron vistos como algo exótico y todos fueron colocados bajo el mismo epíteto de hippies, aunque no todos lo fueran, pero al poco tiempo empezaron a ser vistos como una amenaza, como grupos sospechosos que además debían ser vigilados, y esto tuvo también sus repercusiones importantes en estos jóvenes, ¿no? En la posibilidad de desarrollar sus estilos de vida, ¿no? Así que bueno, el trabajo empieza un poco reconstruyendo desde ahí y llega hasta el año 2012 porque la intención fue reconstruir los hechos represivos que habían ocurrido efectivamente previo y durante la dictadura, y luego cómo eso se fue recordando o no en los distintos momentos de la lucha por los derechos humanos a nivel nacional, y cómo esto fue repercutiendo, qué formas, qué modalidades fue asumiendo en la localidad, hasta el año 2012, que es el año de reconocimiento oficial de la desaparición de Schwartz. Que es cuando se coloca el monumento en la esquina del Banco Nación de acá del Bolsón de manera simbólica, porque él no había trabajado acá, pero bueno, desde el municipio se hizo un reconocimiento oficial que era algo que hasta el momento había sido inédito. Por eso ese es un poco el punto de llegada del trabajo, aunque por supuesto sabemos la historia continúa, ¿no? Y claro, un poco pones el ojo en las representaciones, cuáles son las representaciones de El Bolsón como ciudad, sociedad y cómo se cuestionan en este trabajo. Uh-huh. ¿No? Claro, sí, tiene que ver con esta puesta en cuestión también de esta imagen turística que por un lado favorece la economía local, pero también genera tantas desigualdades, ¿no? Porque por supuesto esto, incluso desde sus orígenes, favorecía a determinados grupos de poder económico y político ya establecidos y ligados fundamentalmente al comercio, al transporte, a la madera. El Bolsón de alguna manera era un lugar ciertamente aislado o alejado. A Bariloche teníamos 5 horas para llegar antes del asfalto, digamos, pero bueno, no por eso era una burbuja, no por eso no estaba inserto en las relaciones, digamos, en el sistema nacional, ¿no? Entonces, bueno, por un lado esa imagen turística favorecía esa economía local, pero en realidad también iba en desmedro de grandes sectores de la comunidad que en general ocupaban el lugar de subordinación, ¿no es cierto?, de las poblaciones marginadas. Bueno, por supuesto, también en aquellos años empezaron también a tener lugar importantes desalojos, bueno, o algunos que ya venían ocurriendo en nombre del Estado Nacional, digamos, de la consolidación del Estado Nacional en esta zona de frontera, pero bueno, eso, como te digo, iba en desmedro de los ocupantes tradicionales, y al día de hoy continúan estos procesos, ¿no? Y en democracia, ¿cómo decís? El libro llega hasta el 2012 porque se reconfigura el modo de ver las representaciones de Bolsón. ¿Cómo se da eso? Claro, ¿Qué es lo que observas? En el año 84, digamos, junto con el desarrollo de la investigación de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, sobre la desaparición de personas, tuvo lugar también la configuración de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia. Algunas provincias tuvieron esta iniciativa, de alguna manera siguiendo el ejemplo nacional, y construyeron sus propios informes. Bueno, en Río Negro esto ocurrió, y se publicó, mejor dicho, se elaboró el informe sobre los hechos acaecidos en dictadura en el territorio rionegrino, con mucho detalle, pero bueno, la recomendación de la comisión era publicarlo. Esa publicación no ocurrió y el informe estuvo perdido durante un montón de tiempo, hasta que en los años 90 apareció ese informe y se pudo, digamos, reconstruir y conservar en el Archivo Provincial de la Memoria al día de hoy.
Esto también supuso que en las localidades donde donde no había un activismo ya organizado, por ejemplo en Bariloche sí existía a raíz de la desaparición de Juan Marcos Herman, en las localidades donde esto no había ocurrido, hubo como una desconexión bastante importante en relación con esa historia reciente. En el Bolsón, después de la desaparición de Schwartz, la familia, su esposa Ana María y sus hijos Germán y Adriana se fueron a Buenos Aires a buscarlo, que es a donde les habían dicho que lo tenían que ir a buscar, y no quedó un activismo local que sostuviera esa bandera, que sostuviera esa búsqueda, ¿no? De alguna manera que elevara la voz, y eso hizo que estuviera bastante desconectado también lo que había ocurrido en dictadura con lo que estaba ocurriendo en la temprana democracia. Lo que ocurrió que en el Bolsón fue que se conformó la PDH en el año 85, pero a raíz no de lo que había ocurrido en dictadura, sino más bien a raíz de un medio emprendimiento que se quería desarrollar, que tenía que ver con la inundación literal del Valle de Puyén. Querían construir un dique en Epuyén para generar energía hidroeléctrica, y esto por supuesto favorecía determinados intereses y afectaba un montón, sobre todo un montón de chacras de pobladores tradicionales y pobladores recientemente instalados, ¿no? Esto supuso una alianza bastante importante entre distintos pobladores, aquellos llamados hippies, paisanos, mapuches, etcétera, en defensa del valle. Y a la vez, mientras por un lado se conformaba esa comisión en defensa del valle, a la vez también se generó toda la reacción de parte de los sectores más poderosos, con afrentas importantes, con hostigamientos importantes. Bueno, esto supuso, digamos, la necesidad de generar un organismo que defendiera los derechos humanos de las personas, de los activistas fundamentalmente, y ahí se conforma la PDH en el Bolsón a raíz de ese conflicto. Entonces, por un lado sí tenía una relación con lo que estaba ocurriendo a nivel nacional, pero no hacía pie en lo que había ocurrido en dictadura en la comarca, sino con lo que estaba ocurriendo efectivamente, las persecuciones, los hostigamientos que efectivamente estaban ocurriendo en democracia en relación con este conflicto. Entonces también lo que de alguna manera voy dando cuenta, por ejemplo, a partir de este evento, como también lo que ocurrió en los años 90, lo que ya ocurrió en los años 2000, cómo lo que ocurre en las localidades más pequeñas está ligado, por supuesto, de alguna manera con esa historia nacional, pero también asume modalidades propias en función de las sociedades y las comunidades de las que se trate, ¿no? No es automática, digamos, la construcción de la memoria, ni es lineal la relación entre lo que ocurre a nivel nacional y lo que ocurre en las localidades. Así que bueno, por eso es que el libro después va recorriendo los distintos momentos más relevantes de la lucha por los derechos humanos a nivel nacional, y cómo eso se va, qué modalidades va tomando en esta localidad en particular, en función de las relaciones propias de la localidad, ¿no? Claro. Ayelén, ¿por qué seguir dando cuenta de estas historias? Mira, yo creo que justamente lo que nos permite conocer nuestra historia es poder resignificar nuestro presente, básicamente. Hay cuestiones, por ejemplo, ahora, ¿no? Mañana tenemos una presentación en el Hospital del Bolsón. En este momento sabemos la salud pública rionegrina está atravesando un momento sumamente crítico. La situación acá en el hospital es muy difícil, no solo en cuanto a lo presupuestario y en cuanto a las infraestructuras y demás, sino además en lo que están viviendo los trabajadores y trabajadoras que levantan la voz en relación a la crisis que estamos atravesando. Esos hostigamientos no son nuevos, esos esos maltratos, esas situaciones que se están viviendo, por supuesto las falencias presupuestarias no son novedosas. En cambio, si uno conoce de dónde se originaron estas prácticas, cómo aquello que teníamos naturalizado, no sé, por decirte, las guardias activas, los consultorios externos, son cuestiones, las residencias médicas, son cuestiones que las tenemos totalmente incorporadas, y sin embargo hubo un momento concreto, histórico, en el cual esto se ideó, esto se empezó a desarrollar. Previo a eso no existían, previo al plan de salud no existían estas cuestiones. Entonces poder desnaturalizar esa realidad y a la vez poder conocer cuál es el origen, cuál ha sido el devenir de estas circunstancias,
y poder resignificar lo que está ocurriendo hoy, ¿no es cierto? Poder tomar con mayor criterio, digamos, esa defensa y poder interpretar que, bueno, que los derechos adquiridos hay que también conocer de dónde vienen y poder defenderlos, ¿no? Para poder defenderlos mejor. También a la vez, por supuesto, hay un montón de historias que pude ir reconstruyendo a lo largo del trabajo, vinculadas, como te digo, con hostigamientos, con prisión política, con cesantías laborales, con allanamientos arbitrarios, un montón de cuestiones que si las ponemos en palabras generan por un lado la posibilidad de reparar en términos de sanadores, ¿no? De alguna manera, ¿no? Reparar a las propias víctimas, poder interpretar que lo que ha ocurrido no fue algo propio personal, sino que en realidad tuvo que ver con un sistema determinado de poder. Y por otro lado también resignificar la historia y saber que si hubo represiones porque hubo también movimientos populares que buscaron construir otro modo de relacionarse, que buscaron fomentar otro tipo de vínculos, y fueron esos intentos, en todo caso, los perseguidos, los hostigados, y lo que hay que reivindicar y lo que hay que defender. Yo creo que nos permite sobre todo eso, resignificar el presente, y digamos, y esto nos permitiría proyectar otra cosa, ¿no? No naturalizar las relaciones establecidas, no creer que esto tiene que ser así, como con esta idea de que siempre fue así, entonces siempre va a seguir siendo así, no, de ninguna manera. Historizar nuestra historia reciente, justamente, nuestras memorias, eso nos permite contarnos de otra manera, contarnos de otro modo. Sí, es cierto que vivimos entre medio de unos paisajes hermosos, pero no por eso no hay conflicto y las relaciones son armónicas, digamos, ¿no? Como de alguna manera se pretende, como que se pretende desde este discurso turístico, desde este discurso del mágico y natural, ¿no? Uh-huh. Pensaba cuando relatabas, ya vamos con la última, Yelén, pero pensaba cuando relatabas esa imagen de la unidad de distintos sectores, en la imagen del 2017, en enero del 2017, ese verano, cuando confluyeron diversos espacios, cuando se dio la marcha de la diversidad, se estaba reclamando en contra del proyecto de laderas, no sé si... Es esa imagen también, ¿no? Muy muy potente, una marcha gigante, con la gente del campo, con los pueblos originarios, con las diversidades. Totalmente, porque justamente en relación, digamos, lo que yo pienso es que desde los años 70 en adelante, también es una década que fue bisagra en el desarrollo de la comarca, porque tuvo efectivamente un crecimiento muy importante que no había tenido anteriormente, ¿no? La población pasó de tener 2.500 habitantes en 1970 a 5.000 en 1980, siempre un pueblo re chiquitito, pero se duplicó la población y además cualitativamente supuso la llegada de personas que no eran, digamos, a lo que estaba acostumbrada la población local, ¿no? Con nuevas filosofías de vida, con nuevos pareceres, y lo que yo creo que se puso en juego en ese momento, sobre todo también a partir de esta lucha contra el dique de Puyén, y lo que siguió ocurriendo hasta lo que comentás de laderas y demás, en realidad tiene que ver también con la confrontación de dos modelos de desarrollo, uno más extractivista, que le quiere sacar el jugo a como dé lugar a lo que se consideran los recursos naturales, ¿no? Como mercancía, frente a otro modelo más sustentable y de convivencia más armónica con el entorno y respetuosa con el entorno, ¿no? Estamos viendo, lo de laderas es un ejemplo paradigmático, sin dudas, ¿no? Pero eso se repite en un montón de situaciones que se confrontan cotidianamente estos dos modelos, ¿no es cierto? Y creo que justamente ahí está como la clave también para poder interpretar esa historia reciente y esas confrontaciones que se viven en el espacio público, que no son de parte de, o como se las quiera parecer a veces, ¿no? Como esto, como una frase muy común, estos son los mismos hippies de siempre que se oponen al progreso, y eso se viene repitiendo desde los años 70, 80 sobre todo, al día de hoy.
y ya sabemos que no es así, y sin embargo, bueno, se insiste con esa narrativa. Yo creo que acá tiene que ver con poder construirnos otra narrativa que reivindiquen las luchas populares, que nos encuentre en relación a ese modelo sustentable que estamos queriendo propiciar desde determinados sectores, y en todo caso poner blanco sobre negro cuando las promesas digamos que tienen que ver con ese discurso turístico a veces se contraponen con el desarrollo armónico del ambiente. Dan ganas ya de leer el libro. Ayelén, la última, ¿cómo accedemos a tu trabajo? Bueno, el libro fue editado gracias a una iniciativa muy valiosa para mí, que es una colección que se titula Entre los libros de la buena memoria, que es un esfuerzo que realizan conjuntamente entre las universidades nacionales de Misiones, de La Plata y de General Sarmiento, y lo que buscan es divulgar estudios de posgrado, o sea, de maestría o de doctorado en relación con la historia reciente y las memorias sociales. Y la principal fortaleza de la colección, que ya lleva más de 40 títulos, y eso es interesantísimo, porque tiene que ver con lo vivo que está este campo de estudios, ¿no? Con el dinamismo que tiene. Digo, la principal fortaleza es que es una colección de ebooks, de libros que se pueden descargar de manera gratuita en PDF, desde el sitio de la editorial de la Universidad General Sarmiento. Eso por un lado, en cuanto a la descarga gratuita de PDF. Después hay tiradas cortas, digamos, en papel, que son más bien a demanda, y en este caso el libro en papel lo estoy moviendo yo, así que quien esté interesado en adquirir el ejemplar, por supuesto se puede comunicar conmigo a través del teléfono o de las redes, y con gusto se lo hago llegar. No sé si querés que diga el teléfono así. Decilo si querés, sí, claro. Dale, es la misma característica de Bariloche, 2944-573492. Ese es el teléfono mío, y si no en las redes como Ayemerev o Marina Ayemerev, que es mi otro nombre, Marina. Ayelén, ha sido un gusto hablar contigo, te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por el interés, y bueno, estamos en comunicación.